Estábamos caminando junto a Jesús, como tantas veces lo habíamos hecho, cuando una inquietud comenzó a rondar nuestras mentes. A lo largo de todo nuestro tiempo con Él, habíamos escuchado hablar del reino de los cielos, de ese lugar prometido donde Dios gobierna con justicia y amor. Pero una pregunta se hacía cada vez más grande en nuestros corazones: ¿quién será el mayor en ese reino? Sabíamos que Jesús hablaba de un lugar donde las reglas del mundo no se aplicaban, pero aún no lográbamos comprenderlo del todo. ¿Sería el más fuerte? ¿El más sabio? ¿El que más enseñanzas diera o el que más milagros realizara en su nombre? La pregunta se volvió insoportable de ignorar. Así que, en medio de nuestro viaje, nos acercamos a Él. Con la mezcla de curiosidad y ambición en nuestras voces, finalmente le preguntamos: «Maestro, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?». Fue una pregunta directa, simple, pero cargada de expectativas. Estábamos esperando que Jesús señalara a uno de nosotros o que nos diera alguna respuesta que implicara alcanzar algo grande y visible. En el fondo, buscábamos una confirmación de que el reino de los cielos no era tan diferente de los reinos terrenales, donde el poder, el control y la influencia definían quién era el más importante. Sabíamos que nuestra pregunta revelaba nuestra ambición y deseo de reconocimiento, pero también nuestra genuina necesidad de entender el corazón de su mensaje. El aire estaba cargado de expectación. Jesús se detuvo por un momento, como si estuviera reflexionando sobre la mejor manera de enseñarnos algo que cambiaría nuestra perspectiva para siempre. Pero no respondió de inmediato. No nos dio una respuesta directa ni nos hizo una lección convencional. En cambio, miró a su alrededor, buscó algo que nosotros aún no veíamos y se dispuso a mostrarnos una verdad que ninguno de nosotros estaba preparado para escuchar. Lo que vino después nos sorprendería de tal manera que nunca volveríamos a ver la grandeza de la misma forma. En ese instante, supimos que la lección de Jesús estaba por comenzar y no sería nada como lo habíamos imaginado. Lo que estaba a punto de hacer nos marcaría para siempre y cambiaría la forma en que entendíamos el reino de Dios. En medio de nuestra confusión y expectativas, Jesús hizo algo completamente inesperado. En lugar de darnos una respuesta directa, una lista de cualidades o un ejemplo grandioso de alguien en las Escrituras, simplemente llamó a un niño que estaba cerca. Lo vi acercarse, titubeante al principio, pero con una inocencia y confianza que me hizo reflexionar de inmediato. Jesús lo tomó y lo colocó en el centro de nuestro pequeño grupo. En ese momento, no comprendía del todo lo que iba a suceder, pero la escena me dejó perplejo. ¿Por qué un niño? ¿Qué tenía que ver este pequeño con nuestra pregunta sobre quién es el mayor en el reino de los cielos? El niño, con su mirada limpia y pura, no entendía el peso de lo que estaba ocurriendo. Simplemente estaba allí, de pie, en medio de nosotros, sin mostrar signos de querer destacar ni buscar reconocimiento. Y fue entonces cuando Jesús comenzó a hablar, y cada palabra que salía de su boca tenía un poder transformador. «Les aseguro», dijo, «si no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos». Ese fue el momento en que todo lo que pensaba sobre la grandeza empezó a desmoronarse. Jesús no estaba hablando de poder ni de influencia. Nos estaba mostrando que el camino hacia el reino de los cielos era completamente diferente a lo que imaginábamos. La mirada de Jesús recorrió cada uno de nuestros rostros y continuó: «El que se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos». Sus palabras no eran solo una lección superficial. Estaban destinadas a cambiar nuestras vidas, nuestra manera de ver el mundo. ¿Qué significaba hacerse pequeño? Se refería a la humildad, a despojarnos de nuestro ego, de nuestras ansias de control y de grandeza. Jesús no nos llamaba a hacernos débiles, sino a ser sencillos de corazón, dependientes de Dios como un niño depende de sus padres para todo. El silencio entre nosotros era palpable, porque cada uno estaba procesando lo que acabábamos de escuchar. Hasta ese momento, habíamos creído que el reino de los cielos sería conquistado a través de esfuerzo y dedicación, como si se tratara de alcanzar un lugar de prestigio. Pero ahora, Jesús nos decía que para llegar allí, debíamos adoptar la actitud de un niño. Alguien que confía plenamente, que no busca poder ni reconocimiento, alguien que es humilde en esencia. Nos estaba mostrando que la grandeza, tal como Dios la define, no es sobreponerse a los demás, sino bajar la mirada, reconocer nuestra pequeñez y abrazar la dependencia absoluta en Él.
Pero este mensaje no solo era una lección de carácter personal, era una invitación a ver a los demás con nuevos ojos, algo que Jesús nos revelaría en sus siguientes palabras. Nos quedamos perplejos frente a la figura del niño que Jesús había colocado en el centro. Estábamos esperando algo más, algo que se alineara con nuestra idea de poder y grandeza. Pero en lugar de eso, Jesús nos miraba a los ojos, uno por uno, como si quisiera asegurarse de que entendíamos la lección que estaba por revelarnos. El niño, pequeño e indefenso, sin ningún tipo de prestigio o influencia, era ahora el centro de atención. El silencio entre nosotros era palpable. Entonces, con una calma inquebrantable, Jesús habló, y sus palabras fueron más desafiantes de lo que esperábamos. Les aseguro que si no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mi corazón se detuvo por un segundo. Aquella afirmación era radical. No solo estaba desafiando nuestra noción de grandeza, sino que también ponía en cuestión nuestra propia entrada al reino de los cielos. ¿Ser como un niño? ¿Qué significaba eso realmente? Mientras procesaba esas palabras, mis pensamientos se arremolinaban. Los niños no tienen poder, no poseen nada, dependen completamente de los demás. ¿Cómo podíamos, nosotros, adultos, con nuestras responsabilidades y ambiciones, hacernos como niños? Sentía que Jesús estaba invitándonos a un tipo de humildad que no habíamos comprendido hasta ese momento. Ser como un niño no era una cuestión de comportamiento externo, sino una transformación profunda del corazón. El que se haga pequeño como este niño, continuó Jesús, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ahora todo encajaba. No se trataba de alcanzar una posición elevada o ser reconocido por grandes actos. La verdadera grandeza, según Jesús, residía en la capacidad de confiar, de ser humilde, de depender de Dios con la misma simplicidad y pureza con la que un niño depende de sus padres. En ese momento, todo el concepto de poder y estatus que habíamos perseguido se desmoronaba. Recuerdo mirar a mis compañeros, que al igual que yo, estaban asimilando lo que Jesús decía. La grandeza no estaba en la cantidad de cosas que acumulábamos ni en los títulos que llevábamos. La grandeza se medía en la pequeñez, en la capacidad de rendirse ante la voluntad de Dios sin resistencias, sin la dureza que con frecuencia los años y las luchas nos imponen. Nos estaba llamando a dejar a un lado nuestro orgullo, nuestras ambiciones mundanas, y a volver a esa inocencia, a esa apertura de corazón que habíamos perdido con el tiempo. Mientras escuchábamos a Jesús, la imagen del niño seguía en el centro, recordándonos que para ser grandes, debíamos ser pequeños. La lección era clara. En el reino de los cielos, las reglas del mundo no aplicaban. Los primeros serían los últimos, y los últimos, los primeros. Lo que importaba no era quien tenía más, sino quien estaba dispuesto a soltarlo todo para confiar plenamente en Dios. Y entonces, Jesús nos llevó un paso más allá. La atmósfera estaba cargada de un silencio profundo cuando Jesús continuó con su enseñanza. Aún estábamos tratando de asimilar el impacto de sus palabras sobre la humildad, cuando añadió algo que nos hizo reflexionar aún más profundamente. Con su mirada firme, Jesús dijo: «El que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí». Este concepto golpeó nuestro entendimiento de manera inesperada. No solo se trataba de hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos, sino que había algo más, algo que transformaba nuestras relaciones diarias con los demás. Recibir a un niño, y no solo en el sentido literal, significaba recibir a aquellos que eran pequeños a los ojos del mundo, los débiles, los vulnerables, los humildes. Y más allá de eso, Jesús estaba diciendo que al acoger a estas personas, en realidad estábamos acogiendo a Él mismo. Imagina ese momento. Nos habíamos acercado a Jesús esperando una lección sobre grandeza, sobre cómo ser los primeros en el reino. Y ahora nos estaba enseñando que la verdadera grandeza no radica en nuestro estatus o logros, sino en cómo tratamos a los más pequeños. Nos estaba invitando a ver el mundo a través de una nueva lente, no solo buscando el éxito personal, sino buscando a los marginados, los necesitados, los que no pueden devolvernos ningún favor. Porque en ellos encontrábamos a Cristo. Cada vez que extendiéramos la mano a alguien en necesidad, cuando hiciéramos un acto de bondad sin esperar nada a cambio, Jesús estaba presente en ese gesto. Era como si cada pequeño fuera una representación viva de Cristo mismo, esperando ser recibido, amado, valorado. Esto nos llevó a pensar de inmediato en cómo habíamos tratado a las personas en nuestras vidas.
¿Cuántas veces habíamos ignorado a los que estaban en necesidad? ¿Cuántas veces habíamos pasado por alto a los que eran considerados insignificantes por la sociedad? Y lo más impactante, cada vez que lo hacíamos, estábamos, sin saberlo, ignorando al propio Cristo. Pero Jesús no solo nos estaba llamando a la acción, nos estaba dando una visión completamente nueva del reino de los cielos. El reino no era solo un lugar donde la humildad y la sencillez eran premiadas. Era un lugar donde el valor de una persona no se medía por su poder, riqueza o influencia, sino por su capacidad de amar y recibir a los pequeños. Era un reino donde acoger a los que el mundo despreciaba era visto como un acto sagrado, como recibir a Dios mismo. Y en ese momento, entendí que esta enseñanza no solo se trataba de niños, sino de todos aquellos que en nuestra sociedad eran considerados pequeños, los pobres, los marginados, los vulnerables. Jesús nos estaba mostrando que si realmente queríamos ser grandes en el reino de los cielos, debíamos aprender a ver a estas personas como Él las veía, como un reflejo de su propia presencia. Así, su mensaje no solo nos desafió a cambiar nuestra actitud, sino que nos ofreció una oportunidad. Acoger a los pequeños significaba acoger a Cristo en nuestra vida, y hacerlo con amor y humildad era el camino para vivir una verdadera grandeza. Después de todo lo que Jesús nos había enseñado sobre la humildad, el ser como niños y acoger a los pequeños, pensé que ya habíamos recibido la lección más importante. Sin embargo, sus palabras aún no habían llegado al punto más profundo. Lo que vino después nos hizo reflexionar aún más sobre cómo debemos vivir en el reino de los cielos. Jesús no se detuvo solo en el hecho de ser como niños o de recibir a los pequeños en su nombre. No, fue más allá, lanzándonos una advertencia seria y directa que nos estremeció a todos. Cuidado, nos dijo, con una mirada de absoluta seriedad. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Podíamos sentir la intensidad en sus palabras, como si estuviera revelándonos un peligro invisible, algo que acechaba en nuestras propias actitudes y pensamientos. ¿Cómo podríamos llegar a despreciar a alguien tan inocente y humilde? En ese momento, comprendí que Jesús no solo hablaba de niños en el sentido literal, sino también de todos aquellos que, en su sencillez, humildad y vulnerabilidad, son a menudo ignorados o subestimados por el mundo. Sus ángeles, continuó, en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Esa declaración nos sacudió. ¿Los ángeles de los pequeños tienen un lugar especial ante Dios? ¿Sus ángeles están en una conexión directa con el Creador mismo? Era como si Jesús nos estuviera mostrando que, en el reino de los cielos, los humildes y los pequeños no son solo importantes, son esenciales. Los más indefensos, los que el mundo considera insignificantes, son, en realidad, los más cercanos al corazón de Dios. En ese instante, mi mente se llenó de imágenes. ¿Cuántas veces había ignorado a los más necesitados, a los que parecían no tener nada que ofrecer? ¿Cuántas veces el orgullo me había hecho mirar hacia otro lado, buscando a aquellos con más poder, más influencia? Las palabras de Jesús me hicieron ver que el verdadero peligro no estaba en lo que otros hacían, sino en cómo yo, en mi propia actitud, podía fallar en ver la dignidad y el valor de los más pequeños. La advertencia de Jesús resonaba no solo como una llamada a la compasión, sino como un recordatorio de que el reino de los cielos funciona con una lógica completamente distinta a la de este mundo. Aquí, los poderosos pueden pasar desapercibidos, y los pequeños son los que brillan con la luz de Dios. No podía dejar de pensar en cuántas veces había perdido la oportunidad de ver a Cristo en los rostros de los más humildes. Pero ahora lo entendía. Despreciar a los pequeños era despreciar a Dios mismo. Y con esa advertencia, Jesús no solo cerraba una enseñanza, sino que nos impulsaba a vivir de una manera completamente nueva, una vida donde los pequeños, los humildes y los indefensos no solo tienen un lugar, sino el lugar más alto en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Recuerda suscribirte en Esplendor de los Versos, da me gusta y comparte nuestros contenidos con tus amigos y familiares. Evangelicemos juntos.